Ahí, qué bueno que me acordaste. Ahora sí, estamos grabando. Ahora sí estamos grabando. Entonces, lo único que habíamos dicho y habíamos escrito era la ecuación, ¿cierto? Ahí de soporte, que es la que estábamos viendo la vez anterior. Un segundo, ¿por qué no me deja? Un segundo. Quería volver a poner la ecuación, pero no tengo un retroceder, parece aquí. Bueno, pero es la ecuación típica que estábamos discutiendo entonces para caso efectivo y casos totales. Efectivo con C y phi, y totales con SU y phi igual a 0. Entonces tenemos aquí unas mediciones de hace hartos años atrás, un paper más o menos antiguo de los años 60, y lo que hacen aquí es que miran sobre los asentamientos en fundaciones, ¿cierto? Larga, que tienen mayor largo comparado con su ancho, en arena. ¿Ya? Y aquí sale un poquito la explicación de los distintos métodos que ellos plantean usar. Estamos hablando de los 60, entonces todavía no están algunos de los últimos que estamos mirando nosotros, pero es básicamente la misma idea. ¿Qué es lo que tiene este un sector industrial? Donde aquí está la escala, por si acaso la escala horizontal es distinta de la escala vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes aquí lo que se ve como que fuera una montaña, ¿cierto? Algo bien subido. La verdad es que es algo bastante más plano de lo que se ve acá, porque la escala vertical está exagerada comparada con la escala vertical. Ustedes pueden ver aquí tenemos 1000 pies, en cambio aquí en todo esto tenemos solamente 300 pies. Entonces hay ciertas zonas bajas y ciertas zonas altas, pero no tan pronunciado como lo que se ve acá. Y lo que tenemos es básicamente un suelo que es fluvial, glaciofluvial, arenas, y arriba tenemos arenas de playa o de duna, y más abajo tenemos estas morrenas de glaciar, y más abajo roca. Todo esto está lamentablemente en unidades no cristianas, porque así se usaban antiguamente en los papers norteamericanos, pero cierto, más o menos para tener una referencia, aquí tenemos más o menos desde acá hasta acá unos 30 metros de profundidad en lo que es esta arena. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la idea del problema? Bueno, y las fundaciones de este complejo industrial van a estar en esta arena, y esta arena es la que ustedes ven aquí. Esa es la curva granométrica, tal como ustedes lo hicieron en los cursos anteriores, curva granométrica, y lo que tienen aquí es una arena relativamente fina, entre fina a media, ¿cierto? Bastante uniforme, un cachito por acá, pero es menor, ¿cierto? Un 20% que se escapa al lado medio, y es básicamente uniforme, como ustedes pueden ver acá. Y esa es la arena entonces donde ustedes van a fundar aquí en este terreno. ¿Cuál es la estructura? La estructura aquí son de este tipo, son galpones industriales. Ustedes pueden ver aquí que tienen ciertas grúas para mover, desplazar distintos tipos de peso, y por lo tanto el peso, a ver, esperen que aquí tengo una pregunta de la prueba 1. De subir la prueba 1, no, está la prueba, ella está dada, tienen que estudiar, o por la prueba 2, y qué bueno que me acordaron, porque la prueba 2 ahí lo voy a ver, les voy a dar la fecha después pero es la próxima semana ya la prueba 2, por si acaso. Así que ahí atentos a eso de la prueba 2. Este sistema entonces, ¿cierto? Un galpón que tiene peso, y hay pesos que van cambiando. ¿Qué quiere decir van cambiando? Que dependiendo de cómo se va moviendo esta grúa, va llegando más o menos peso a cada una de estas fundaciones. En un momento esta recibe más peso que esta otra, y después cambia y esta otra recibe más peso que la de acá. Y ahí se ve más o menos la distancia de las fundaciones. En este caso las que se están analizando son fundaciones más bien individuales, como se ve aquí en el diagrama. Ahora, esta arena donde está fundado, ¿cierto? Esta arena de acá, de playa o de duna, si ustedes hacen ensayos a distinta densidad, obtienen que el ángulo de fricción va cambiando, tal como nosotros lo hemos discutido antes, ¿cierto? Va a ir cambiando desde un valor de 30 hasta un valor casi de un poquito más de 40. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Acuérdense, volvamos a lo que era el comportamiento de arenas. Si ustedes grafican tau
versus deformación vertical. Cuando tienen una arena densa, ¿cierto? Van a tener ese pic de resistencia, y cuando tienen una arena suelta, lo que van a tener es que llegan a la misma resistencia de acá, residual, o a largas deformaciones, grandes deformaciones, pero pierden ese pic que está acá. Entonces esto sería, ¿cierto? Lo que ya vimos antes, arena suelta, y esto sería arena densa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? No, profe, vamos bien. Súper. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Que sea densa y que sea suelta tiene que ver con el porcentaje de humedad también. Buena pregunta. No, no tiene. Yo puedo tener la densidad o lo suelto, acuérdate, depende de qué tan cerca están estas partículas entre sí. Ahí arriba usé unas más sueltas y acá abajo estoy dibujando unas más densas. Ahora, la humedad que yo tenga entre medio, o la saturación, si quieres verlo también, ¿cierto? Porque es más o menos equivalente, la saturación que tengan entre medio no necesariamente va a cambiar la densidad. O sea, yo puedo tener esta misma densidad que tengo acá arriba, ¿cierto? Esa densidad que tengo allá arriba, pero puedo cambiar el contenido de humedad cambiando la cantidad de agua que va a estar entre medio de los poros. Y la densidad sigue siendo la misma. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Y acá, de hecho, si ustedes ven, aquí están definiendo, para ver el cambio, la densidad del suelo como densidad seca. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el peso de las partículas secas por el volumen, o sea, solamente de estas partículas de suelo por el volumen, sin tomar en cuenta el agua. La densidad seca es igual al gamma total partido por 1 más la humedad. Entonces, ahí, mientras más humedad, obviamente, para un mismo valor de gamma T, o gamma de terreno, o gamma total, va a ir bajando la densidad seca. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero la densidad es simplemente, depende de esto, de las partículas, qué tan compactas están las partículas, pero no del contenido de agua. Y aquí, entonces, están graficando esa densidad seca, o sea, qué tan compacto. Esto podría haber graficado en vez de la densidad seca el índice de poro, ha sido un gráfico equivalente, obviamente cambian los números acá, pero sería equivalente la forma, versus también el ángulo de fricción. Entonces, pregúntame a ustedes, a ver, vamos a ver si están ya entendiendo un poquito del curso. ¿Qué ángulo de fricción tendría una arena suelta, de esta arena que está acá? ¿Qué ángulo de fricción ustedes usarían si fuese una arena suelta, bastante suelta? ¿Qué ángulo de fricción usarían si es que tienen una arena suelta? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie entiende nada? ¿O no quieren contestar? A mí me cuesta verlo como en la práctica, si es que lo veo con esas partículas. Pero O aquí, imagino, la respuesta está en este gráfico, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? Donde vimos comportamientos de suelos granulares, y está en este gráfico. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería el phi? Y estos son los resultados reales, ¿cierto? De ensayos triaxiales con distintas densidades. ¿Cuál es el phi que ustedes usarían si es que la arena que está acá abajo, en realidad la pueden clasificar como arena suelta? ¿Cuál sería el ángulo de fricción que usarían? Un como valor. menor a 32, por ahí. ¿Menor a cuánto? A 32. Ya, o Porque sea, la densidad relativa tendría que ser como 60 y algo.
para Ya, que se hace menor a eso. ya, perfecto. O sea, tú te estás ubicando en esta zona de acá para distinguir más o menos cuál sería el ángulo de fricción que tienes, ¿cierto? Claro. Perfecto, súper. Buena respuesta. Otra pregunta. ¿Cuál sería el ángulo de fricción que ustedes usarían para un análisis si es que quieren usar la resistencia residual del suelo? No la PIC, sino que la residual. Y es una arena densa. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿cuál es el ángulo de fricción que ustedes usarían para diseño si ustedes deciden usar la resistencia residual de esta arena, pero ahora supongamos que la arena es densa, pero quieren usar la resistencia residual? ¿Cuál sería? ¿No? ¿Nadie? ¿Tan perdidos están? Esa era la primera parte del curso. Probablemente en el examen también vuelva preguntas de ese estilo. No puede ser el mismo profe, ¿El mismo El qué? mismo phi ¿Mismo phi de cuál? de la suelta. De la suelta, sí, exactamente. Si yo uso, ¿cierto?, ese phi que estaba usando, que estoy viendo esa resistencia, de la suelta, es lo mismo que acá en esta zona residual cuando es densa. Por lo tanto, mi phi residual es 30 grados aproximadamente, que es el valor que está ahí abajo. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, si yo, perdonen aquí las unidades no cristianas, pero supongamos que yo tengo entonces una densidad relativa en el terreno, una densidad relativa en el terreno, tal como sale aquí, de 75% y equivale a ese valor de aquí de densidad. ¿Qué valor de phi voy a usar en el diseño? Entonces, de nuevo, la densidad relativa del terreno, ahí real, que existe, es de 75%, que corresponde ahí a casi 105 o 104 PCF, 75%. ¿Cuál es entonces el ángulo de phi que yo voy a usar para mi diseño de esas zapatas? ¿Cuál es el ángulo phi que yo puedo usar? Ahí sería 35. 35 grados, ¿cierto? Yo podría usar, porque puedo usar ese pic que tengo ahí de resistencia. Acuérdense, siempre es bueno verificar que esta residual no sea muy distinto de ese de acá, para que no exista, perdón, una falla frágil, pero en general podríamos usar entonces ese 35 grados para nuestro diseño. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Vimos que se hacen ensayos a distintas densidades relativas o densidades del suelo. Se mide en terreno, ya sea a través de conos de arena o de densímetros nucleares, se mide la densidad que tiene aquí, y con eso yo puedo determinar entonces cuál es mi phi, ángulo de fricción de diseño, que en este caso hemos dicho que podríamos utilizar 35 grados para la densidad relativa de este terreno acá existente. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se entiende o dudas? Sí, profe, se entiende. Tenemos entonces aquí en este proyecto 300 fundaciones construidas en 4 años de construcción, estimaciones del comportamiento a través del ensayo SPT, ensayos odométricos, placas de carga y triaxiales. El peso unitario de la arena, esta es la parte que nos va a interesar, peso unitario de la arena es de 14,5
17,1 a 17,3 kilonewtons por metro cúbico. Las fundaciones tienen una proporción de largo con respecto al ancho de 1,6, que quiere decir que el largo es 1,6 veces el ancho en promedio. Hay una cierta variación, pero en promedio. Y el área que ustedes tienen de estas fundaciones varía entre 150 y 450 pies al cuadrado. La profundidad del sello de fundación, ¿cierto? La profundidad del sello de fundación está dado de F alrededor de 0,5 veces el ancho de la fundación. Nivel del terreno, 610, y de aquí nivel de la fundación 600, y que aquí en realidad también tengo el dato que pueden ser 10 pies el DF de la fundación. Entonces, con estos datos, con el área, usemos un área fija para que no se mareen, usemos un área, perdón, hay un área de 200 pies al cuadrado, ¿cierto? Tienen un L partido por B de 1,6. Calculen cuál sería el Q admisible estático esperado para esta situación que tenemos acá, donde dijimos que el ángulo de fricción representativo sería de 35 grados. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces aquí tienen datos, el área, usen área 200 pies al cuadrado, tienen este otro dato, y tienen el dato también de la profundidad. Calculen entonces cuánto es el Q último de estas fundaciones. ¿Cuánto ustedes esperarían que sería el Q último, el Q admisible finalmente de estas fundaciones? Y después lo que vamos a hacer es comparar ese cálculo con qué es lo que se observó en el terreno, y que se aplicó también en este complejo industrial. ¿Ok? Entonces traten de calcular por su cuenta. Tienen aquí, es solo un material, arena, saben las propiedades, saben los pesos unitarios que están acá, saben el phi, tienen la profundidad del DF, pueden calcular un ancho y un largo, sobre todo el ancho el que les va a servir, dado que van a usar esa área, que es un área, digamos, promedio entre 150 y 450, no exactamente el promedio, estamos tirando un poquito más abajo, pero digamos de 200 pies al cuadrado. ¿Ok? Les doy unos minutos para que ustedes traten de resolver entonces este problema. ¿Se entiende o tienen alguna duda? Profe, ¿un pie a cuántos metros equivalen? Buena pregunta. Vamos ahí para que lo hagan todo en kilonewton y en metros. Y les digo el tiro, un pie equivalen a 0,3 metros. Gracias. 0,31 si quieren aproximarlo un poco más. 0,31 metros. O al revés, un metro es igual a 3,28 pies. Traten entonces, por favor, de calcular por su lado cuánto les daría el Q admisible, y después lo hacemos todo en conjunto, pero primero ustedes traten de hacerlo por su lado. Y vamos a comparar con qué se usó en este proyecto. Entonces tienen 5 minutitos aquí para calcular. Y me avisan si es que alguien tiene algún resultado. ¿El peso unitario cuál dijo que hay que ocupar? Buena pregunta. Hay una variación, ¿cierto? Usemos 15. Usemos 15 para que andemos todo en Ya, gracias, profe. el valor.
Si tienen dudas me avisan, cualquier cosa me avisan. Todavía dejemos 2 minutitos más para que calculen y después me van diciendo qué valores tiene. ¿Alguien tiene algún valor? Nadie está por acá, los perdí. Buena pregunta. ¿Alguien Yo lo estoy pregunta? haciendo, pero me demoré en buscar la tabla. Ah, ya. Démosle un minuto más y yo quiero que ustedes traten de hacer el ejercicio y así lo aprenden mejor. Alguien pregunta si hay cohesión y acuérdense, esto es una arena. No quiero decirle la respuesta, pero es una arena. Acuérdense si hay cohesión o no en una arena. Entonces démosle un minutito más para que calculen. La idea es que lo hagan ustedes. Profe, ¿Sí? el valor de B, ¿cómo lo tomamos? El valor de B, como tienen la geometría, el área, 200 pies al cuadrado y tienen la proporción de L con B, pueden calcular ahí, deducir cuál es el valor de B. Ah, ya, gracias. Súper. Si alguien tiene algún valor, me avisa. Me imagino que están todos intentando hacerlo, ¿cierto?
Profe, Sí, adelante. tengo una duda con el DF. Es que puso arriba que era 0,5B y abajo sale 10 fits igual DF. ¿Cuál tomo? ¿Cuánto te da el 05B? Me da chico. Me da, o sea, en fits me da 5,6. Sí, yo creo que ese es más, en realidad es más probable que los 10 pies. Ah, ya. Ok. Súper. Pero cualquiera de los dos es válido. Si alguien lo hizo con 10 pies, me avisa y no hay problema. Yo lo voy a hacer, para después cuando haga la solución, lo voy a usar con 6 pies, para que estemos más o menos ahí entre uno y otro. ¿Alguien ya tiene algún valor? A mí me da 1515, Ya, vamos a ver aquí. pero ocupé distinto, no ocupé los 10 pies, Ya, 1515, ¿qué cosa? kilopascales, Kilopascales, perfecto. ¿Y este es coadmisible o coúltimo? último. Ah, bien admisible, no. Entonces, alrededor de 505 kilopascales es el admisible, entonces, ¿cierto? Factor de seguridad 3. ¿Cierto? Claro. Normalmente aquí en Chile, a pesar de que no son unidades internacionales, usamos kilos partido por centímetro cuadrado, así que lo aprovecho de transformar eso a kilos partido por centímetro cuadrado, que sería 5, que es un valor ni muy bajo ni muy alto, un valor promedio, si está, es probable, es un valor probable, digamos. Aquí en el chat hay gente que está diciendo algunas cosas. 623, otra persona, Eugenio, 623 kilopascales, me imagino que también admisible, pero con 10 pies. Perfecto. ¿El de 5, el de 505 kilopascales, con cuántos pies lo calculaste? De F. Como con 5 o 7. Súper. Ya. Entonces, ¿alguno tiene algún otro valor? ¿O alguna duda? Yo usé el que le dije, el DF igual 0,5B y me dio que el coadmisible era 580. 580. Entonces estamos bastante cercanos, 620, 580 o 505. Estamos en ese orden, entre 500 y 620. Ujú. Vamos a ver qué me da a mí. Voy a ir paso a paso para que todos entendamos. Cualquier cosa me consulten. Déjenme aquí pasar entonces. Ahí me van a tener que soplar ustedes porque voy a pasar a la pantalla blanca, así que se me va a ir este valor. Pero vamos para allá. A ver cómo pasó eso. Un segundito. Va, espera un segundito que no, ahora no me deja. ¿Por qué no me deja? Ahí. Ya, entonces vamos viendo aquí el problema. Voy a hacer un dibujito nomás para resumir. Y voy a usar yo 6 pies aquí,
que me parece que era entre 5 punto algo y 10 pies los valores. Vamos a ver cuánto nos da B. Voy a cambiar al tiro los pies a unidades cristianas. Pum, 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 Ah, pum. profe, el ángulo de fricción era 35, pero en la tabla no me aparecía. En mi caso ocupé el de 34. Ya, ok. ¿Y a ti te dio el 505? Claro. Ya, eso explicaría por qué está un poquito más bajo que el resto. Súper. Ujú. Normalmente lo que se puede hacer ahí es interpolar. ¿Ya? O sea, tú tienes lo del 34, tienes el de 36, puedes interpolar entre ambos valores, que es lo que voy a hacer yo en este caso, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, el 6 pies me da que es igual a 1.8 metros. Más allá de un decimal no tiene mucho sentido por si acaso. El peso unitario dijimos que íbamos a usar 15 kilonewton por metro cúbico. El valor de phi igual a 35 grados. Teníamos que L partido por B era igual a 1.6 y el área, o sea, L por B era igual a 200 pies. ¿Sí o no? Sí, profe. Súper, Sí, gracias. profe. Entonces me da, ¿cierto? B al cuadrado es igual. Estoy tomando la calculadora. Raíz de eso. Entonces B me da igual a 11.2 metros. No sé si era más o menos lo que les dio a ustedes. Sí, yo tengo lo mismo. Perfecto. Entonces Q último sería igual a CNC más 1/2 de gamma B n gamma más QNQ. Esta parte de acá, 0, porque no tengo cohesión, porque es una arena, así que no hay cohesión. Y lo que tenemos que encontrar entonces son los valores correspondientes en cada uno de los casos. Seguimos acá. Profe, ¿Sí? pero SB serían 11,2 pies, porque el área lo estaban en pies cuadrados. Ah, Era- gracias, perdón. Súper, tienes toda la razón. Entonces vamos a cambiar eso. Voy a revisar de nuevo 200 dividido por 1.6 y raíz de eso, tienes toda la razón, eso sería en pies y lo cambio a metro, entonces me quedarían 3.4 metros. Gracias. Entonces, esto era en pies y eso igual a 3.4 metros. ¿Ok? Así que B es igual a 3.4 metros. Gracias por la observación. Entonces aquí sería 3.4 y voy a dejar todavía esto en gamma porque lo vamos a descubrir, más Q barra. ¿Cuánto sería Q barra? 15 por DF, que determinamos que es 1.8 por NQ. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos me siguen? Sí, profe. Súper. Y aquí, yo no me acuerdo de memoria cuáles son los phi, y no, lamentablemente se los puedo mostrar porque si no se me sale el dibujo, pero yo voy a ir a mi tabla, lo mismo que hicieron ustedes, ¿cierto? Voy al mismo PowerPoint, a la parte anterior. No, no al mismo PowerPoint, porque estamos en el PowerPoint del ejemplo, así que me voy al otro PowerPoint, un segundito al de la capacidad de soporte, y me voy a la tabla donde salen los NQ, N gamma y NC por Hansen, que voy a usar Hansen, y eso estoy buscando ahora, ustedes no lo ven. Y acá tengo entonces, voy a anotar para phi 34, phi igual 36, y solamente me preocupa el N gamma y el NQ. N gamma tengo para Hansen con 34, 28.77 y para 36, 40.05. Para NQ tengo, para phi igual a 34, tengo 29.44. Me corrigen si es que ustedes tienen otro valor. Y para 36 tengo 37.75. Por lo tanto, puedo tomar para phi igual a 35 el valor promedio, y eso lo calculo al tiro. Denme un segundito. 28.77, 40.05 más dividido por 2, 34.4. Y el otro sería 29.44, 37.75 más dividido por 2, 33.6.
Ya. ¿Vamos bien? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos todos con los mismos valores? ¿Alguno tuvo alguna diferencia? ¿Estamos bien? ¿Bien? Yo tengo lo mismo. Perfecto. Y llego entonces, voy a hacer el cálculo, ustedes ya lo tienen, pero lo voy a hacer aquí, 3.4, 24, y lo voy a descomponer por partes. Siempre me gusta descomponerlo por partes para apreciar cuánto me está aportando cada término. 15, 1.8, 23.6. Están muy cercanos ambos términos, o sea, tanto la parte de sobrecarga de arriba, todo esto que tengo acá arriba, acuérdense que reemplazamos, que es la sobrecarga, que es esa parte, como la parte de la resistencia que me está dando por debajo el suelo, me está dando bastante parecida ambas, son muy importantes ambas. Y eso me da 1784.4 y por lo tanto el Q admisible es igual a ese valor dividido por 3, me da 594.8 kilopascales. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió? Sí, profe, todo claro. Súper. Miren, Profe, sí, ¿puede adelante. explicar qué No, el 877 y el 907, como en qué lo aporta? ya, te escuché medio cortado la pregunta, pero creo que te escuché, por lo menos al final. Si no te entendí la pregunta es porque te escuché medio entrecortado y me la haces de nuevo. Pero entonces el 877, ¿cierto? Y el 907, lo que me está diciendo es la componente esta de acá y esta otra de acá. Y acuérdense que la componente esta, un medio gamma, Bn gamma, es lo que me está diciendo acá por resistencia del suelo que está debajo de la fundación. Y la componente esta otra, QNQ, estoy reemplazando este suelo por sobre el sello de fundación por un peso muerto, que es el Q-barra, y es esa la componente que estoy teniendo ahí de esa parte, digamos. Entonces, por lo tanto, si yo fundara esto más arriba, perdería parte de esta componente, y si fundo más abajo, obviamente ganaría un poco más. En cambio, esta otra es más o menos fija, a no ser de que porque yo me profundice mejor el suelo, o sea, mejor el phi, por ejemplo. ¿Contesta eso tu pregunta o en realidad no te escuché mucho? Sí, era eso mismo. Súper. ¿Se entendió entonces? Sí, y otra pregunta, ¿el C en arena sería siempre 0 entonces? El C en arenas es normalmente 0. A ver, en la práctica puede ser mayor que 0 cuando está parcialmente saturado, porque vamos a tener una cohesión aparente, que es lo que hablamos en algún momento en el curso, por eso podemos hacer los castillos de arena, pero esa cohesión aparente no la usamos en el diseño de fundaciones, no la usamos en el diseño de taludes, porque se pierde, una vez que llueve se pierde, y por lo tanto no podemos confiar en eso. Una arena podría también tener un cierto grado de cementación. Cuando son arenas que llevan mucho tiempo, empiezan a generarse un grado de cementación, tal como si tuvieran cemento entre ellas, ¿cierto? Que puede ser a través de sales, cales, etcétera. Se puede dar un cierto grado de cementación y eso se transforma también en una cohesión. Pero es solamente cuando tú tienes una arena que la observas que tiene ese grado de cementación. O sea, puedes sacar un bloque, etcétera. Si es una arena como de duna, como la que ustedes ven ahí con Reñaca, ¿cierto? Esa no va a tener cementación. ¿Sí? Y por lo tanto no va a tener cohesión. Entonces, en general, no, la arena no va a tener cohesión. Una arena pura, sin cementación, no tiene cohesión. Gracias, profe. ¿Ya? Y acuérdense más todavía que solamente vamos a considerar con cohesión entonces las arcillas sobreconsolidadas. Esas son las que me van a dar una cohesión. Una arcilla normalmente consolidada tampoco va a tener cohesión. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Buena duda? ¿Consulta, pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Miren, ahora me voy a detener. Estamos bien entonces en el ejercicio, pero quiero detenerme ahora en algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención de esto que tienen aquí? ¿Cómo varía el N gamma y el NQ?
cuando varío de phi 34 a 36. ¿Qué les dice eso? ¿En qué podía influir eso en la práctica profesional? ¿Qué problemas, qué beneficios? Denle una vuelta ahí. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Miren esos valores que los sacamos de la tabla, ¿cierto? Y lo que tenemos, nosotros teníamos un phi de 35, pero aquí lo que hicimos fue ver, miren, los valores de 34 y los valores de 36. Entonces, miren esa variación de los valores de n gamma y nq con 2 grados de phi. ¿Qué les dice eso? ¿Ven alguna preocupación? ¿Ven alguna ventaja? ¿Ven algo ahí que podría hacer con esa variación del nq y el n gamma en la práctica profesional? Que mientras mayor sea el ángulo de fricción, bueno, van a ser mayores los valores de n gamma y nq, y eso implica que el Q admisible va a ser mayor. Perfecto, o sea, ¿cierto? En este caso, como es una arena, mientras más densa la arena, puede tener un phi peak más grande y por lo tanto se va a traducir en que puede tener una capacidad de soporte mayor. Perfecto, ¿sí? Mientras mayor phi, nuestros n's van a aumentar. Ok, ¿algo más con la variación de esos valores? Igual el n gamma como que aumenta en mayor proporción que el nq. Ya, perfecto. El n gamma es como bien sensible. Y acuérdense que el n gamma, a todo esto, todos los autores estos que te estábamos viendo en esa columna tienen el mismo n gamma. No, perdón, miento. El n gamma es el que cambia y el nq serían todos iguales. El n gamma cambia con los autores y el nq sería todos iguales. Pero de todas maneras, si ustedes ven con los otros autores, Meyerhoff o Bessick, que sale en la tabla también van a ver que hay una variación fuerte con 2 grados de phi. ¿Qué me dice eso? Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué problema podrían tener en la práctica? Esa es por donde estoy apuntando con mi pregunta. Sería que si me equivoco, por ejemplo, entre un phi y el otro, por ejemplo, en el caso del 48 con el 50, el n gamma varía mucho. Entonces, si me equivoco en la práctica, podría ser que crea que hay más carga cuando en realidad soporta menos. Perfecto. O sea, miren, ¿cierto? Si es que nosotros decimos en la práctica, ay, perdón, me equivoqué de lápiz ahí, un segundito, ahí sí. Si nosotros decimos en la práctica, o sea que de alguna forma determinamos este phi con ensayos triaxiales, con ensayos in situ, pero nosotros decimos que es 36, pero no equivocamos, y en realidad el suelo tiene un phi 34. Nos equivocamos porque medimos en otro sector, nos equivocamos porque hay errores en las mediciones del phi de los ensayos triaxiales. No me voy a preocupar por qué nos equivocamos, pero imagínense que equivocarse de 36 a 34, ¿cierto? El error que tenemos ahí, el porcentaje sería, déjenme calcularlo, para no estar inventando, sería un 5 6%. Entonces tenemos, digamos que un 6%. En cambio, el error en n gamma, ¿cierto? Y el nq también, pero quizás un poco menos. Pero el error en el n gamma tenemos 40.05, 28.77, tenemos un 39% de cambio. Entonces tenemos un cambio súper fuerte en si nos equivocamos en el valor del phi. Con solo 2 grados, cambiamos nuestro n gamma y por lo tanto podríamos cambiar nuestro q admisible en un 40%. Es un montón, o sea, cerca de un 50%. Entonces, por eso yo les digo siempre que determinar, cuando uno hace en estos proyectos de geotecnia, determinar bien los parámetros del suelo, C y phi, haciendo bien los ensayos de laboratorio, sacando bien las muestras, sabiendo qué densidad va a tener mi material en el terreno, etc. Esa es la clave. Esta es la clave de que su proyecto de geotecnia sea bueno o malo. Por eso yo no me estoy deteniendo ahora en estos factores que son adicionales, ¿cierto? De su forma, porque con esos factores ustedes podrían tener esos factores con algún error y no sería tan grave como simplemente equivocarse en 2 grados en el ángulo de fricción. ¿Se entiende esa parte, no? Sí, profe, se entiende. ¿Ya? Entonces, eso es un warning, cuidado, que
esto lo más sensible entonces es los parámetros de resistencia que ustedes estén dando, es cómo va a cambiar este Q último. Entonces mi energía que tengo que hacer en todos mis proyectos de geotecnia siempre es tratar de determinar el C y phi, los parámetros de resistencia, el módulo de formación, etcétera, lo mejor posible en la práctica. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Profe, pero por ejemplo, con el gráfico anterior que había mostrado en la parte donde estaban los PIC, ¿Ya? ahí cambiaban los ángulos de fricción, pues, por ejemplo, de 35,1 y si ocupaba el residual queda como en 30. Igual variaría harto y tendría que explicar que lo hice con el residual o que lo hice con el PIC, algo así. Buena pregunta. Aquí, a ver, si yo tengo dudas, ¿cierto? Si yo tengo dudas, obviamente voy a tener que hacer esto con el residual porque ahí me voy por el lado seguro. Obviamente eso me va a generar que el Q admisible es más bajo. De hecho, si ustedes van ahora y cambian, ¿cierto? Los valores con phi igual 30, hacen sus cálculos con 30, bueno, van a cambiar un montón. Déjenme ir aquí a la tabla. No sé si están viendo la tabla ahí o no. No, parece que no. Denme un segundito. No, profe. Un segundito. Ahí sí debe estar la tabla. Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, cambiemos la tabla aquí y si nos hubiésemos ido a 30, o sea, si ahí nos vamos por el lado seguro, ahí el NQ cambia a 18 comparado con, ya no me acuerdo, lamentablemente, no sé si ustedes lo tienen, pero era más o menos como 34, 18 comparado con 34, y en este otro acá, 15 comparado con más o menos también 30 y algo, ¿no? Ahí me acuerdo de ustedes, pero bien, bueno, aproximadamente 34 también. se dan cuenta que si me voy de 30, me voy por el lado conservador, voy a tener un Q admisible que es como casi la mitad de lo que calculamos recién con el, no era conservador, sino con el más probable o el más exacto. Ahora, si tengo dudas, obviamente el más conservador va a tener que ser mi respuesta. Pero la labor del ingeniero es que esto sea lo más económico y seguro posible. Y el seguro, claro, lo tengo que dar con hacer el cálculo lo más detallado posible. Pero lo más económico significa también que yo tengo que usar los parámetros realmente que puedo lograr con ese suelo. Por lo tanto, si yo tomo la respuesta de phi igual a 30 en todos mis proyectos, voy a ser siempre el ingeniero más caro y que tenga las fundaciones más grandes, y si me revisan después al final, ¿cierto?, mi vida de mis diseños, voy a darme cuenta que para Chile gasté, no sé, un 50-100% más de plata de lo que debía haber gastado por ser conservador, digamos. Y esa plata quizás no la gasté yo, pero la gastó, no sé, el MIMBU, el Ministerio de Obras Públicas, lo gastaron los privados, o sea, hice gastar plata de más a todo el mundo. Por lo tanto, no fui buen ingeniero tampoco, no sé si se entiende. Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, el ser conservador, de hecho es la respuesta de repente más fácil. Yo puedo elegir ser conservador y es la respuesta más fácil, porque me voy por el lado seguro, duermo tranquilo, pero no es necesariamente la mejor. La respuesta en la ingeniería es que esto tenga los factores de seguridad que nosotros pedimos que tengan estas estructuras, pero que sea lo más económico posible, ¿ya? Entonces, por eso ahí nosotros tratamos de tomar ese 35, que era el valor deducido. ¿Por qué tomamos 35? Porque era el valor, aquí me vuelvo esto acá, lo que dijimos es que este terreno lo medimos de alguna forma, ¿cierto? Lo medimos con ensayos de conoverano, con sondajes, con CPTs, con densímetros nucleares, bueno, lo medimos con algo, ahí nos hemos mostrado en detalle en esto, pero con eso decidimos que esta densidad relativa era de 75% y con ese valor es que yo determiné que vamos a usar para nuestro diseño de 35 grados. Ahora, este paso, que aquí nosotros lo hicimos súper fácil, lo estamos como casi diciendo, ok, está dado. Este paso es el más importante del problema, digamos. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora es la ecuación siguiente, pero en realidad el paso inicial, este de acá, es el importante. Eso es lo que yo le estaba tratando de mostrar con el cambio significativo de estos N gamma, NQ, NC, cuando yo cambio el phi. ¿Se entiende la idea? Sí.
¿Alguna duda, consulta hasta el momento? ¿Cuánto fue nuestro Q admisible que calculamos nosotros? 600, ¿cuánto? ¿O 500 algo? No me acuerdo. 590 y algo, creo. Ya, Ujú. digamos, redondeémoslo en 600 kilopascales. Y acá están usando 300 kilopascales. ¿Nos equivocamos? Este es el usado en promedio en este proyecto. 300 kilopascales, o sea, la mitad de lo que nosotros dijimos. ¿Cuál puede ser la razón de que estemos ocupando, nosotros deducimos 300, pero estén usando en realidad menos de la mitad? ¿Quién me puede decir? puede Por el ser? ángulo de fricción, ¿o no? Ok, podría ser el ángulo de fricción, podría ser, pero en este caso digamos que también usaron phi, de hecho es muy probable que usaron el phi de 35 grados también. Entonces, ¿qué pasó en este proyecto que usaron ese valor tan bajo? Quizás los otros parámetros. Por ejemplo, el L estaba en un intervalo, y otros también, entonces quizás usaron los más bajos. Podría ser, pero nosotros también nos tiramos a los B más bajos, nos tiramos a los gamma más bajos, así que en realidad yo estaría esperando que nos hubiese dado por el lado bajo. La razón es otra. Les voy a Puede decir, ser, profe, con que ocuparon otro modelo. Por ejemplo, nosotros ocupamos Hansen y ocuparon buena, Ingersoll, sí, no sé. buena observación, pero acuérdate que Hansen era lo más bajito dentro del Meyerhof, Hansen y el otro que no me acuerdo ahora cuál era. O sea, tampoco, en realidad, deberíamos andar nosotros también un poco más bajo, incluso que a lo mejor que ellos. Es otra la razón, se las voy a decir al tiro. Pero está bien lo que ustedes están haciendo. Acuérdense que se los dije yo en algún momento, el Q admisible es igual al mínimo del Q admisible, que es igual al Q último partido por el factor de seguridad, que es lo que hicimos ahora, ¿cierto? Que esto es capacidad de soporte. Y al mínimo de Q admisible por asentamiento. Entonces, aquí hay una parte que todavía nosotros no hemos calculado, que es el asentamiento. Ahora, yo tengo que, lo que ustedes hicieron recién, o todos hicimos recién, fue calcular, bueno, cuál es el Q admisible por rotura, porque exista falla en el suelo. Pero ahora yo tengo que decir, ok, pero ¿saben qué? Yo esta estructura no quiero que se asiente más allá de 3 centímetros. Entonces, con 3 centímetros mi Q admisible, que es probablemente lo que les digo acá, baja en este caso. Entonces, algunas veces manda capacidad de soporte y otras veces, y de hecho más veces, tiende a mandar el cálculo por asentamiento. ¿Se entiende esa idea? Ahora, en todas las veces, cada vez que yo defino para una estructura cuál es su Q admisible, tengo que verificar ambas. Capacidad de soporte, arriba, y asentamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante, abajo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Alguna duda, consulta? ¿Vamos bien? Todo bien, Bueno, profe. vamos a ver esto más adelante, vamos a volver a ese problema y vamos a ver, bueno, cuáles son los asentamientos, cuál sería el Q admisible ahora de ese terreno por asentamiento. Pero obviamente nos falta un poquito para llegar a ese punto. Vamos a hacer un guía. Un segundo aquí. Ya, entonces. Bueno, ya sabemos resolver y hemos hecho varios ejercicios de fundaciones en un suelo, pero como les decía, en la práctica, ¿cierto? Es probable que tengamos más de un tipo de suelo. Y ahora vamos a comenzar a hablar de un suelo 1 y un suelo 2.
Y vamos a ir analizando entonces cómo calcular este Q último y también, por supuesto, entonces el Q admisible que tenemos para cada uno de estos casos cuando el suelo 1 o suelo 2 puede ser un suelo fino con suelo fino, puede ser un suelo grueso con suelo fino, puede ser un suelo grueso con suelo grueso, etc. Todas las combinaciones posibles entre suelo fino y suelo ya más granular. Y vamos a ver entonces cómo influye, ¿cierto?, en cada uno de los casos el que existan estas dos capas de suelo y qué usamos, qué podemos usar para resolver en cada uno de los casos. ¿Ok? Entonces, esa es un poquito nuestra meta en este segundo bloque del día de hoy. ¿Alguna duda antes de comenzar con este bloque entonces? Ok. Primera pregunta que yo les hago entonces. Supongamos que yo tengo aquí una fundación de ancho B igual a 1 metro y resulta que acá tengo esta profundidad entre el sello de fundación y el suelo 2 de 3 metros y tengo parámetros del suelo 1 phi igual a 32 grados y del suelo 2 phi igual a 38 grados. Dada esta configuración, B igual a 1 metro, ¿cierto? Profundidad desde el sello de fundación hasta el suelo 2, que es más compotente, tiene un phi mayor, de 3 metros, ¿cómo calcularían el Q último? Básicamente, ¿cierto? Lo que tenemos acá es que el valor de Q NQ más un medio de gamma de N gamma, los valores de NQ y N gamma, ¿con qué tomarían ustedes? ¿Con el suelo 1 o el suelo 2? Profe, nos faltaría igual el DF. Ya, pongámosle un DF. No era necesariamente necesario, pero digamos que es 1 metro. Voy a poner otro valor aquí, 0,8 metros, porque no se confunda con el 0,8 metros, con el B. Entonces tenemos un DF igual a 0,8 metros. Faltaría para determinar, obviamente, sí, el Q último, pero en realidad la pregunta que estoy haciendo aquí es ¿qué parámetros tengo que usar? ¿Si del suelo 1 o del suelo 2? Y voy a hacer la misma pregunta, pero voy a cambiar un poquito la condición, lo voy a hacer aquí en azul. Entonces tengo lo mismo, misma fundación, los mismos parámetros de suelo 1 y suelo 2, pero ahora el suelo 2 se encuentra a 0,5 metros del suelo 1 desde el sello de fundación. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿qué phi uso para calcular estos parámetros que necesito aquí usar para el Q último? ¿Quién me puede, digamos, caso 2 este? Y este el caso 1. ¿Quién me puede decir entonces qué usarían ustedes para usar en el caso 1 y en el caso 2? ¿Qué pasaría en el caso 1 primero? En el caso 1 se usan los dos suelos, ¿o no? Ya. Yo pensaría que debería funcionar como cuando tenemos napas. Entonces, Ya, como perfecto, estamos por ahí más vamos. abajo que el P más DF, por eso le estaba viendo el DF. Ah, perfecto, ya. Quizás por eso no, en el primer caso no había que considerar el phi del suelo 2, y en el cambio en el caso 2 sí iba a ser un promedio. Ya, pero te das cuenta que de todas maneras no necesitas, no es por ser porfiado, pero de todas maneras no necesitas el DF, porque lo único que necesitaba yo saber es que esta distancia de acá, ¿sí? Perdón, esa ahí me pasé, déjeme ahí. Ahí, esta distancia de acá, en realidad que son los 3 metros, esa sea mayor, esa distancia, llamémosla R sea mayor que B, para lo que tú me estás comentando, independiente del DF, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí su compañero? Básicamente, ¿sabe qué? Yo sé que mi profundidad de la superficie de falla, por lo tanto, donde yo tengo esa resistencia,
va a ser del orden de 0,9 a 1,2 veces B, el ancho de la fundación. Por lo tanto, si tengo en este caso 3 metros, son 3 veces B, la profundidad del suelo 2 está mayor, está más profundo de lo que me está importando a mí, porque aquí es la zona que me importa donde se va a desarrollar esa superficie de falla. Por lo tanto, en realidad, aquí el suelo 2 no me está influyendo mucho en mi capacidad de soporte. ¿Se entiende la idea? Y Sí, por lo, profe, sí. súper. Y por lo tanto, los parámetros que yo voy a usar aquí para este caso 1 son los del suelo 1. El phi que voy a usar sería el de 32 y corresponden al suelo 1. Y en realidad el resultado va a ser exactamente igual a que si este suelo acá no existiese o estuviese mucho más profundo. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? Vamos, en el caso 2 entonces. Bueno, primero, si el caso 2 fuera lo siguiente, lo voy a poner un caso 3. Si yo pongo el suelo 2 justo aquí en nivel del sello de fundación, ¿con qué valores de phi voy a usar si estoy en este caso 3? Justo el suelo 2 comienza bajo el nivel del sello de fundación. Ahí el suelo 2. Ahí definitivamente el suelo 2, ¿cierto? Ahí es donde se está desarrollando mi superficie de falla y por lo tanto mis valores de NQ y N gamma son con el phi del suelo 2. Perfecto. Y en este caso, el caso 2, ¿qué es lo que pasa en el caso 2? El R es menor al B. Exactamente, tengo una superficie de falla que está pasando por el suelo 1 y el suelo 2. Por lo tanto, en este caso 2, bueno, es difícil de decir, en realidad probablemente sea un intermedio entre el suelo 1 y el suelo 2. Si uso el suelo 2, que es más débil en este caso que el suelo 1, perdón, si uso el suelo 1, perdón, que es más débil que el suelo 2, ¿cierto? Probablemente voy a estar por el lado conservador porque no estoy tomando en cuenta que en realidad tengo gran parte o una importante parte de la superficie falla en este suelo 2 que tiene mayor resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, alguna cosa, alguna modificación quiero yo, dado que la superficie falla se encuentra en esta zona con el suelo 2 también que es más fuerte. Podría ser al revés también, podría ser que el suelo 2 hubiese sido más débil también, y por lo tanto, bueno, ahí ya no sería conservador tomar el suelo 1, sino que tendría que considerar obligadamente el suelo 2 porque es más débil y por lo tanto me estaría bajando mi capacidad de soporte respecto de considerar solamente el caso del suelo 1. ¿Se entiende la idea general que estoy mostrando? Profe, O sea, ¿podría profe, repetir el del caso 3? Ya, no hay problema. Ya. El caso 3, lo voy a hacer aquí en un ladito. Vamos a borrar aquí un poquito eso que me quede más espacio. Caso 3 era simplemente que yo tengo mi suelo 2 justo a nivel de este sello de fundación. Esto es un caso muy común, porque por ejemplo el suelo 1, ¿cierto? Por eso estoy poniendo mi sello de fundación, a lo mejor ahí el suelo 1 es muy blando, muy débil, y llega un suelo 2 más competente. En este caso, mi superficie de falla está completamente en el suelo 2, por lo tanto los parámetros NQ y N gamma o el phi que necesito considerar para esos parámetros corresponden directamente al suelo 2, porque toda mi superficie de falla está en el suelo 2. Lo que va a construir el suelo 1 va a ser en el Q barra, que es el gamma básicamente por el DF, eso va a ser del suelo 1. ¿Ahí sí? Sí, profe, ahí sí. Súper. ¿Y alguien más tenía una pregunta? No sé si era... es que yo no entendí el otro caso. ¿Usamos el más débil? ¿Usamos esos parámetros? ¿El caso 2? Sí, en el que tenemos como la combinación de suelos. Ya, en el caso 2 no dije que usamos, todavía no lo he dicho. Lo único que dije es que como tengo mi superficie de falla que pasa tanto por el suelo 1, aquí en esta zona, como por el suelo 2, aquí en esta otra zona, entonces voy a tener que usar un ponderado. Y lo que dije es que, claro, si este suelo 2, me voy a ir primero a este acá, si este suelo 2, tal como está acá, tiene mayor resistencia que el suelo 1, si yo uso los parámetros del suelo 1, ¿cierto?
voy a estar por un lado conservador, o sea, voy a tener un Q admisible que va a ser menor al que realmente tengo en terreno, porque tengo una ayuda aquí del suelo 2 que es más fuerte. ¿Sí? Eso es lo que dije, una cosa. Y lo otro, si al revés, si tengo un suelo 2, ahora cambio aquí, ¿cierto? Digo, supongamos que el phi, perdón, sí, no me gusta, sí, ahí sí. Si el phi fuera de 25 grados del suelo 2, o sea, aquí el suelo 2 es más débil, y yo estoy considerando para diseñar las propiedades del suelo 1, que era phi 32, ahí ya no estoy por el lado conservador. Ahí yo sé que mi superficie falla pasa por ambos suelos y pasa por este suelo débil que está acá, y por lo tanto mi Q real admisible va a ser menor del que yo estaría obteniendo usando simplemente ese valor del suelo de arriba que era más fuerte. Ahí sí, Catalina. Sí, profe. Entonces, la única noción que tengo hasta el momento, y vamos a ir viendo cómo lo resolvemos, pero hasta el momento es que, bueno, en estos casos tengo que considerar ambos suelos. Ahí va a haber un cierto ponderado, ahí vamos a ver cómo lo hacemos, que considera ambos suelos. ¿Ya? Esa es un poco la idea de hacia dónde vamos. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Súper. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a considerar estos casos que estábamos hablando anteriormente, el caso 1, caso 2, caso 3, pero los vamos a dividir primero porque hay distintos métodos, no nos vamos a dividir porque sí, sino que porque hay distintos métodos. Entonces, lo primero es cuando tengo suelos finos. O sea, ¿qué pasa? Que el suelo 1 y el suelo 2, ambos son suelos finos. ¿Ya? Segundo, vamos a ver qué pasa si ambos suelos son suelos más granulares, arenas, gravas, etc. También vamos a entonces ver métodos, qué pasa cuando el suelo 1 y el suelo 2 sean granulares, que sería esta parte 2. Y finalmente, ¿qué pasa cuando tengo la mezcla? ¿Qué pasa cuando tengo estos suelos granulares y suelos finos al mismo tiempo? O sea, puede ser una arcilla acá arriba y una arena acá abajo, o al revés también, ¿cierto? Una arena arriba y una arcilla abajo. Entonces vamos a ir resolviendo este problema de la multicapa para distintos casos, suelos finos, suelos granulares y mezcla de ambos. Eso es un poquito lo que vamos a ir viendo ahora con los siguientes métodos. ¿Estamos bien? Y dentro de estos métodos, entonces, que tenemos suelos finos, suelos granulares y mezcla, vamos a ver que tenemos métodos donde me dice, ¿sabe qué? Vea cuando el estrato superior es más débil, o vea cuando el estrato superior es más resistente. Lo mismo con los suelos más granulares. ¿Qué pasa si el estrato superior es más débil? ¿O qué pasa si el estrato superior es más resistente? Vamos a ver ejemplos prácticos, ¿cierto?, de cuándo podría darse un caso que otro, pero vamos a dividir entonces, que lo que estábamos hablando es qué pasa si arriba tengo algo más resistente o si es que abajo tengo algo más resistente. ¿Ya? Esas son las divisiones que vamos a tener. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, consulta? No por ahora, profe. Súper. Entonces, veamos el ejemplo 1A o el caso 1A, más que ejemplo en realidad, que sería el siguiente. Sería, de nuevo, estamos en el caso 1, que es fino con fino. Entonces, tengo mi zapata. Estoy usando ahí no el lápiz. Mejor voy a hacerlo nuevo. Ahí se ve mejor. Tengo mi zapata y tengo aquí una arcilla que voy a llamar aquí una arcilla SU1 y tengo una arcilla aquí, un SU2, donde el estrato, ¿cierto? Una arcilla es un estrato más competente. ¿Qué quiere decir? Que este arcilla superior es más débil que el estrato inferior. ¿Vamos bien?
Entonces, la pregunta es acá. Primero que nada, como es suelo fino, lo que está diciendo acá, lo que manda es su tensión total, y por eso está calculando con phi igual a 0 y el SU, y me está diciendo calcule el Q último con el SU de la arcilla, todavía no sé cuál, el SU de arriba o el de abajo, ahí lo vamos a ir distinguiendo, y calcule con este NSH, que va a ser una corrección dependiendo de la profundidad H, que es lo que es la profundidad H, esta que tengo acá, y el ancho B de la fundación. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces tengo la misma fórmula anterior, lo que tengo que distinguir es que mi NC va a ir cambiando y va a ser simplemente el NC estándar, 5,14, o va a pasar, va a ir aumentando hasta llegar hasta un NC de un 7,6. ¿Correcto? Y me está diciendo que el B partido por H, el valor de B partido por H, va a estar variando entre B partido por H, entre 2 y B partido por H mayor que 7. ¿Qué quiere decir aquí? Que voy a tomarlo al revés. Aquí del H, me está diciendo acá, es menor que B séptimos, y acá me está diciendo que el H, porque el H es el que me interesa, acuérdense que es el que estábamos comparando, el H es mayor que B medios. ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Perfecto. Entonces, en este caso de acá, ¿qué me está diciendo? El H es mayor que B medio, o sea, tengo un caso donde, ¿sabe qué? La profundidad esta que usted tiene aquí es mayor que B medios, por lo tanto hay una profundidad considerable. En cambio, este otro caso de acá, lo que me está diciendo, mire, su H es menor que B séptimo, o sea, en realidad es un caso donde esto está muy cercano a, al sello de fundación, la capa 2 está muy cercana al sello de fundación. ¿Y qué me dice aquí? Cuando tengo ese H, me está diciendo, cuando tiene usted aquí un espacio de al menos B medios, ¿cierto? O sea, si su ancho es 1, al menos 0,5 metros de este material más débil, que es el superior, acuérdense que el material de arriba es el más débil, el estrato está sobre uno más competente, o sea, el más competente es el de abajo. Este es el débil. En ese caso, ¿qué me está diciendo? Use el valor del SU de su estrato superior, este es el SU1, SU superior, y use la fórmula común y corriente con el NC que corresponde a phi igual a 0. Entonces, básicamente me está diciendo, ¿sabe que si su distancia de acá, esa distancia al estrato más competente, este estrato más duro, más fuerte, es mayor que B medios, considere como que en realidad este estrato no existe o está muy profundo? Que es lo que estábamos hablando nosotros antes, que habíamos puesto B, aquí están siendo más conservadores y están diciendo basta con B medios para que usted considere en realidad simplemente las propiedades del suelo de arriba. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Perfecto. Y en este caso, en el otro caso me voy al extremo, de nuevo al de ahí, en ese caso le está diciendo, ¿sabe qué? Usted tiene este pedacito aquí a una distancia menor que B séptimos, o sea, si de nuevo era 1 metro lo que usted tenía, no sé, ¿cuánto será un séptimo? Déjeme calcularlo al tiro. Si usted tiene un ancho B de 1 metro, si tiene esa distancia, una distancia menor a 14 centímetros, o sea, tiene poquitito de este material débil, pero tiene poquitito ese material débil, ok, use de nuevo, tiene que usar siempre con el SU del material superior, que es el más débil. El SU1 es menor al SU2 porque está sobre un estrato más competente, o sea, el de abajo, acuérdense que es el más fuerte. Entonces ahí le dice, ya, ok, use con su estrato más débil, pero use un NC ahora que le está ayudando. Use un NC de 7,6, o sea, aumentó su NC aproximadamente un
50%, un poco menos de un 50%. O sea, está ayudando, aumentando la capacidad de soporte porque tiene este estrato competente inferior. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Y obviamente entre medio, entre B medios, ¿cierto? Y B séptimo, lo que dice esto, calcule el valor de NC, que va a estar entre 5,14, porque aquí ese valor es 5,14, y va a estar entre máximo 7,6. Calcule el valor de NC para este caso intermedio y úselo ahí en esa fórmula de nuevo con el SU más débil, el SU1 de arriba superior. Entonces aquí tengo, lo que estoy haciendo es corregir, aumentar un poco la resistencia que tendría este suelo porque existe un estrato competente, aumentándolo por uso de un valor NCH, un NC modificado que me está considerando esa capa competente inferior. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la idea? Profe, una pregunta yo. Sí, adelante. ¿Cómo vamos a saber cuál es el más débil o el más fuerte? ¿Nos van a decir o nos van a dar algún valor? ¿O cómo lo vamos a identificar? Perfecto, sí. No, te tienen que... Bueno, en la práctica no te lo dicen. En la práctica, la respuesta de la práctica es que vas a tener que hacer tu calicata, vas a tener que hacer tus mediciones con sondaje SPT, con SPT, con lo que sea, y determinar, ¿cierto?, que tienes un estrato más duro abajo que arriba. ¿Ya? Pero aquí lo que nosotros vamos a hacer es algo así, de este estilo. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Déjenme borrar acá. Y déjenme aquí de nuevo ver cómo puedo compartir pantalla. Hagamos un ejemplo cortito, pero para que se entienda la idea de cómo sería entonces lo que se pediría. Supongamos que tengo un B de 2 metros. Tengo un DF de 0,5 metros. Tengo un suelo 2 que se encuentra a, voy a poner aquí 0,8 metros. ¿Vamos bien? Y tengo de dato, aquí el gamma es igual a 16 kilonewton por metro cúbico. Tengo un SU de 50 kilopascales. Acá abajo tengo un gamma de 17 kilonewton por metro cúbico y tengo un SU de 100 kilopascales. Por lo tanto, este caso, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el suelo inferior es más competente que el suelo superior y que lo que voy a tener que el Q último va a ser igual al SU1, que es ese, por este NCH, que es el factor este corregido, más Q barra NQ, que es igual a 1, para phi igual a 0. Por lo tanto, tendría que esto es igual a 50 por NCH que tengo que calcular, más Q barra que sería 16 por 0,5. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea hasta ahí? Y este H entonces, este valor de acá, como esto es 0,8, es 0,3. Por lo tanto, H partido por B es igual a 0,3 partido por 2. Y ese déjenme calcularlo. 0,15. O sea, H es igual a 0,15 veces B, o B es igual a 6,7 veces H. ¿Estamos bien? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, consultas? ¿Vamos bien? Sí, yo tengo una duda. ¿Ya? Lo de la superficie de falla, acá no importa, pero en los demás va a importar en qué suelo tomamos, ¿no? Como en el de arriba o en el de abajo. Es que en este método aquí el factor, el NCH, este factor NCH ya me está tomando esa superficie de falla que si está, o sea, si el suelo 2 competente está cerca de esa superficie de falla o se aleja. Ya lo está Ya. considerando. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuánto es B partido por H?
B partido por H, ¿cierto? ¿Lo están viendo ahí? Sería B partido por H, no sé si se ve el color ese, pero es 6.7. Por lo tanto, B partido por H es mayor que 7. No me puedo ir a la tabla, pero la tabla que estaba mostrando yo antes, la última fila era si B partido por H era mayor que 7. No, es menor, justo menor, está cerca, pero menor. Tampoco es menor que 2, ¿cierto? Porque es 6,7, por lo tanto estoy justo en la zona intermedia. Entonces tengo que calcular, se está viendo ahí la pizarra, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Perfecto, entonces tengo que calcular el NCH es 5,14 más B partido por 2H, que quiere decir entonces que si 6,7 era B partido por H, esto de tener 6,7 partido por 2 menos 1. Y eso lo calculo, déjenme un segundito acá. ¿Cuánto me da? Y me da 7.49, cercanos al 7.6 que era la tabla al final, pero este sería entonces mi NCH corregido, que me está considerando, en vez de 5,14, si hubiese estado solamente el suelo 1, ¿cierto? Que es el más débil, en vez de 5,14 voy a usar el 7,49, que me está diciendo, sabe que este estrato acá abajo te está ayudando algo. Y por lo tanto, aquí ya no me queda espacio, déjenme borrar un poquitito por acá. Segundo ahí para ahorrar. Por lo tanto, ¿cierto? Mi Q último sería en este caso 50 por 7.49 más 16 por 0,5. Y eso sería igual, y calculamos aquí para que les quede completo, 50 por 7.49 sería 3,74 más 16,05 sería 8. 382.5 kilopascales. Y obviamente el Q admisible sería dividido por 3 ese valor. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. ¿Alguna duda, consulta sobre esa parte? Profe, ¿por qué el Q barra al lado tiene un multiplicado por 1? Ah, porque ¿O el es N... largo? No, está bien. El NQ para phi igual a 0 es igual a 1. Ah, ya. Eso es, por eso le puse un 1, digamos. En vez de poner el NQ, puse simplemente 1. Y el n gamma no sale en este phi igual 0, en estas tensiones totales, porque el n gamma es 0 para phi igual 0. Entonces, toda esa componente de un medio gamma b n gamma se fue. ¿Ahí sí? Sí. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Todo bien? Yo tengo una duda, profe. Dale. Sobre el NSH. ¿Ya? ¿Por qué 5,14 más 67? O sea, 6,7 dividido en 2. Ah, porque voy a salirme aquí de la pizarra esta, porque no puedo compartir el otro lado, así que me va a salir. Perdone que ahí se me va a borrar, pero que no la necesitemos. Porque estoy usando esta tablita. El método me dice, acuérdense, nos dio B partido por H 6,7 me parece, por lo tanto estoy aquí en esa zona, entre 2 y 7. Sí, ya la vi. 6,7. Y entonces aquí 5,14 del B partido por 2H. Como era 6,7 B partido por H, ahora tengo 6,7 partido por 2 menos 1. Ya, Y ya, como, perfecto. estoy, casi en el 7, en realidad me dio casi 7,6 también. Me dio 7,49 porque estoy casi en el 7. Y Ujú. si me Ya. da mayor, ahí ya 7,6 nomás. El máximo que te permite aumentar es, ok, 50%. ¿Ahí sí? Ya, perfecto, sí.
Gracias, profe. Súper. ¿Alguna otra duda, consulta? Hay que tener una última observación de este método. Hay que tener cuidado acá con este método, que si yo tengo aquí, esto lo vi alguna vez, alguien que lo aplicó, y tenía aquí un suelo 50 kilopascales, y acá abajo decía que era un suelo mejor 60 kilopascales, este método no sirve, porque me va a estar diciendo, yo estoy calculando en este 50 kilopascales, y me está diciendo que estoy aumentando en un 50% la resistencia, o sea, estoy como diciendo que esto tuviera 75 kilopascales, cuando en realidad ni siquiera el suelo 2 tiene los 75 kilopascales. O sea, el cambio de resistencia entre el suelo 1 y el suelo 2 tiene que ser suficiente como para que esto, ¿cierto?, se llegue a cumplir. O sea, son cambios de 50 a 100 kilopascales por lo menos, pero no de poquitito, digamos. Esto acá es básicamente como si fuese el mismo suelo, si tengo 50 y 60 kilopascales. ¿Se entiende esa idea? O otra forma de decirlo, ustedes podrían verificar al menos, ¿cierto?, que la resistencia que ustedes calculan usando las propiedades del suelo 2, que es más resistente, no puede ser mayor de la que ustedes están obteniendo al calcular con esta fórmula. Porque si no, sería mentira, digamos, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Se entendió este método 1A? Sí, profe. Súper. Entonces, este era un suelo fino más débil sobre un suelo fino más competente. ¿Qué se da en la práctica, cierto? Muchas veces se tiende a tener un suelo que va mejorando sus propiedades en profundidad. Por lo tanto, esto es algo que se da en forma bastante común en la práctica, ¿cierto? Que el suelo abajo puede ser todavía fino, pero un poquito más resistente que el de arriba, que es más blando, ¿sí? Así que se da. Vamos al otro caso. ¿Qué pasa en el caso 1B? Ahora el caso 1B, entonces tengo una arcilla resistente sobre una arcilla blanda. Este yo diría un poquito menos común que el anterior, pero también se da, les voy a explicar cuándo, por ejemplo. Entonces tengo acá, tengo una arcilla que puede ser sobreconsolidada, eso más resistente, sobre una arcilla acá abajo, normalmente consolidada, más débil, más blanda. Y vamos a ver cómo es ese caso. Primero, antes que eso, ¿cuándo creen ustedes que se podría en la naturaleza que tengan aquí arriba una arcilla más fuerte que acá abajo? ¿Cuándo creen ustedes que se podría dar ese caso de donde tengan arriba una arcilla más fuerte que abajo? Bueno, a lo mejor no lo hemos mencionado antes, pero cuando ustedes tienen, aquí un segundito, cuando ustedes tienen en la práctica aquí una arcilla que sufre sobreconsolidación por resecamiento, por ejemplo, cuando un lago se vacía, ustedes ven arriba, ¿cierto?, las grietas que se generan en ese lago, y lo que pasa es que baja la humedad, se seca esto, y se genera succión, producto de ese secado, y esa succión genera una tensión negativa, que es igual como que si fuera una sobrecarga, pero solamente a la parte que está secándose. Y eso genera sobreconsolidación de esta arcilla. Y eso es bastante común cuando ustedes tienen arcillas, ¿cierto?, que se secan, que la napa está a cierta profundidad y arriba ustedes por el efecto del sol se puede secar. Entonces, también es bastante común que ustedes puedan tener una capa quizás no tan profunda, pero una capa ahí arriba que puede ser más fuerte que la capa inferior más débil. ¿Se entendió la idea? Sí, profesor. Súper. Bueno, pero entonces tenemos una arcilla resistente y tengo una arcilla aquí blanda. Y lo que me está diciendo, ¿cierto? No me voy a concentrar primero en la zapata corrida. Zapata corrida, ¿cuál es? Es la que básicamente su largo hacia allá es bastante mayor o por lo menos 2 veces mayor que el ancho. Y lo que me está diciendo, ¿sabe que use esta fórmula que está aquí? Q último es el SU por NC, pero el NC asterisco de nuevo me propone usar también como el método anterior, el 1A, me dice use un NC modificado.
que como valor máximo ahora es 5,14. Acuérdense que antes el valor podía ser mayor que el 5,14, llegábamos hasta el 7,6. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el SU que debiese tomar en este caso? ¿El más débil, que es el que está acá abajo, o el más fuerte, que es el que está acá arriba? ¿Cuál creen ustedes que representa ese SU1? Si es que el valor de NC es 5,14. El de la sobreconsolidada. ¿Ya? ¿El más resistente entonces? Ujú. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Lo que estaría obteniendo es que usted puede tener, ¿cierto?, una resistencia Q última que va a usar la resistencia más alta, que sería lo de arriba, pero va a modificar por algo que es menor que 5,14, por lo tanto va a estar considerando esta capa más débil en el factor de NC, que va a ser menor que 5,14, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos ¿Profe? un resultado de Q último que sería menor que considerar que esta capa superior más fuerte fuese infinita. ¿Sí? Adelante. Que no entendí bien eso. Yo hubiera pensado que era al revés, porque el valor más grande está arriba. Ah, no, tiene que ser menor igual. Pero no, pues si Ya. lo que dijimos, lo que dijo tu compañero era que se usara el valor más grande. Sí, pero no, sí, pero no, ahora ya entendí. ¿Sí? Sí, Mire, sí, ya entendí. miremoslo por el otro lado. Miremoslo por el otro lado. Si yo uso el valor SU, perdón, como el valor más débil, o sea, la capa inferior, y además lo castigo con un NC que es menor que 5,14, lo estaría castigando dos veces. Estaría diciendo que sabe que esto está fundado en realidad en todo este arcilla blanda, débil, y además no lo voy a dejar calcular con el 5,14, que podría ser el caso si es que esto estuviera fundado en la arcilla débil de Frentón, ¿cierto? No lo voy a dejar usar el 5,14, sino que además lo voy a castigar el 5,14. Sería como doble castigo si yo usara ese el más débil. Y eso sería mucho. Entonces lo que yo voy a hacer, y ese es el método, es usar el SU de arriba, que es el más fuerte, y lo que voy a hacer es castigar esa resistencia bajando el valor del NC, con estas fórmulas que están acá. ¿Ahí sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Vamos a hacer un ejemplo también, pero esa es un poquitito la idea. Aquí hay que nosotros lo discutimos, lo vimos rápidamente el otro día con Terzaghi, pero hay un factor de forma, y por eso acá cambia un poquitito el NC, porque está incorporando un factor de forma, aquí zapata circular o zapata corrida. Pero nosotros nos vamos a concentrar básicamente en estos zapatas corrida nomás, ¿ya? Entonces, hagamos un pequeño ejemplo también. De nuevo, tengamos acá, vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a decir, el SU arriba es 100 y acá abajo el SU es 50, que creo que eran los valores que usamos anteriormente. En la práctica esto podría ser mayor, esto podría ser un 200, pongámosle algo más realista, 200 y 50 abajo. Tengo 200 kilopascales arriba, más resistente, y abajo tengo una con 50 kilopascales. Y usemos los mismos valores que teníamos antes, no me acuerdo cuánto era, si me pueden ayudar aquí. El DF era 0,6 o no? 0,5. Sí, 0,5. 0,5 o 0,6, perdón. 0,5, profe. 0,5, gracias. Y un segundito aquí. 0,5 metros. Y de aquí, desde el sello fundación hasta abajo, ¿cuánto era? 0,3. 0,3. Perfecto. 0,3 metros. No sé si se ve el dibujo o está ya muy enredado. ¿Se alcanza a entender todavía? Eso es 0,3 metros. ¿Vamos bien? Entonces, mi Q último, si no se entiende el dibujo me avisa. Mi Q último sería, ¿cuál SU uso entonces acá? ¿El 250? 200. 200, perfecto. Por el NC, que el NC, ¿cuál es el valor del D? Era lo mismo que antes teníamos el H. Aquí voy a hacer el dibujo mejor de nuevo acá para que se entienda cuál es el valor del D. El valor del D es desde el sello fundación hasta el suelo 2
Ese es el valor del D, que antes lo habíamos llamado H, aquí lo llaman de otro valor porque es 8 el autor del método, así que le puso la letra que quiso, pero el mismo H que teníamos antes. Entonces calculo el NC asterisco y me va a dar 3 por 0,3 partido por 2B, B era 2 metros antes, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Por aquí 50 partido por 200. Nótense que ese no es un cuadrado por si acaso, ese es el SU de arriba, el 1 es el de arriba y el SU2 es el de abajo, no es que sea cuadrado, ¿ya? Y eso lo calculo y vamos a ver cuánto me da. Un segundito. 3 por 0,3 partido por 4. 5,14 por 50 partido por 200. 1.51. Entonces aquí como tengo un cachito nomás, 0,3 del suelo, ¿cierto? Del suelo fuerte que es el de arriba, me está castigando bastante el 5,14 porque voy a pasar de 5,14 a 1.51. Entonces mi Q último sería 200 por 1.51 más el gamma de arriba que no me acuerdo cuánto hemos dicho, 15 o 16. 15 parece. Por el 16. 0. Ah, 16. No la chunté. 16 por el 0,5. Entonces ahí tendríamos el valor. Voy a borrar aquí un poquito para que me quede espacio. Tendríamos el valor del Q último, en este caso en particular, ¿cierto? Que serían 200 por 1,5. ¿Cuánto es eso? Esos 200 más 100, 300. 308. Si es que hice esto bien ahí mental. 308 kilopascales en este caso en particular. ¿Se entendió la idea? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa si no es una zapata? ¿Qué pasa si es una zapata cuadrada en realidad? Que no Buena, aplique para ninguno de buena los dos pregunta. casos. Buena pregunta. Siempre que tenemos métodos, aquí voy a usar un poquitito mejor la pizarra. Perdona, yo voy a salir acá. Esta parte siempre me demora un poquito que tengo que salir del programa y entrar de nuevo en el tablet. Ahí sí. Ya. Buena pregunta. En todos los métodos que tenemos en suelo normalmente, ¿cierto? Hay algunos que son para circulares, otros que son para cuadrados. Y cuando yo quiero convertir algo circular a cuadrado, ¿cierto? Aquí tengo una zapata cuadrada de ancho B y aquí tengo una zapata de diámetro D, circular de diámetro D. Entonces aquí el área, si yo quiero convertir en este caso, ¿qué es lo que teníamos? Un método que me decía cómo resolver el circular, ¿cierto? Entonces el ancho B en realidad es el diámetro D, y lo que yo voy a tener acá es que tengo una zapata, tú dices ahora, que es de ancho B cuadrada, ¿y cómo lo resuelvo? Entonces lo que voy a hacer es simplemente encontrar cuál sería mi zapata equivalente, cuál sería el diámetro de zapata equivalente. ¿Cómo hago eso? Encontrando el área equivalente. Entonces aquí yo voy a decir pi, ¿cierto? B al cuadrado es igual a pi por D al cuadrado, y por lo tanto yo puedo deducir aquí cuál sería el B de mi zapata cuadrada. Si yo tengo el dato de mi B de zapata cuadrada, puedo determinar cuál sería el D equivalente si esto fuera circular, y ocupo la fórmula del circular usando ese D equivalente. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Hagámoslo, pongámosle para ponerle el número. Si tengo una zapata de ancho B, 2, ¿cierto? Voy a tener 2 por 2, mi área es 4, y lo que voy a tener que encontrar entonces cuál es el diámetro equivalente, y ese diámetro equivalente sería igual a, déjenme calcular acá, 16 partido por 3,1415, y raíz de eso me va a dar mi diámetro entonces que voy a ocupar es 2.25 metros. O sea, yo voy ahora y ocupo la fórmula que teníamos anteriormente de esta zapata que era de 2 metros de ancho. La ocupo como si fuera circular con un diámetro equivalente de 2.25.
Entonces, aquí me voy a salir de acá para que volvamos al otro. Un segundo. Aquí, ¿cierto? En este valor, que en realidad como es circular, en realidad aquí es el diámetro. Aquí en mi fórmula de mi zapata cuadrada usaría 2.25 en vez de 2 metros, que era el ancho de la zapata. ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Y eso en general se hace así, no solamente en este método, sino que en todos los métodos que tengas con zapatas cuadradas y circulares. Encontrar el diámetro equivalente o el ancho equivalente. Hay veces que es al revés, tú tienes las fórmulas para cuadradas y tienes una zapata circular, digamos. También puede ser. ¿Dudas, consultas sobre este método entonces? ¿Estamos claros sobre ese método? Denme un segundito aquí. Denme un segundito, vamos a hacer un pequeño break. Voy a examen ya más que la siguiente prueba. Entonces solamente hasta aquí entraría para la prueba próxima del 16 de junio. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Estamos entonces.